Don Esteban rechazó brutalmente a su única nieta embarazada, ignorando que ella guardaba un secreto desgarrador sobre el padre de su bebé. La carta que recibió meses después lo hizo caer de rodillas, destruido por un arrepentimiento que jamás creyó posible experimentar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados sobre los campos de maíz que rodeaban la pequeña casa de don Esteban Morales. El anciano de 72 años se encontraba sentado en el viejo sillón de su porche, con la mirada perdida en la distancia y las manos ásperas por décadas de trabajo duro, descansando sobre sus rodillas. El viento mecía suavemente los cultivos, creando un susurro que en otros tiempos le habría resultado reconfortante, pero que ahora solo acentuaba el silencio y la soledad que reinaban en su vida. Hacía ya 3 meses que no sabía nada de Laura, su única nieta. 3 meses desde aquella discusión que había destrozado la relación que tanto valoraba. 3 meses de arrepentimiento silencioso que jamás admitiría en voz alta. Don Esteban se pasó una mano por el rostro curtido, intentando borrar los recuerdos de aquel día, pero estos volvían una y otra vez, atormentándolo con la misma intensidad. Podía ver claramente a Laura de pie frente a él, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas posadas sobre su vientre ligeramente abultado. «Estoy embarazada, abuelo», había dicho con la voz quebrada, pero con una determinación que le recordó dolorosamente a su difunta hija Marcela, la madre de Laura. «Voy a tener este bebé, con o sin el apoyo de Daniel». Las palabras que salieron de la boca de don Esteban a continuación habían sido como cuchillos, afilados por el miedo, la decepción y los prejuicios de toda una vida. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Es que no aprendiste nada de lo que le pasó a tu madre. Apenas tienes 22 años. Estás tirando por la borda tu futuro, todo el sacrificio que hicimos por ti. Laura había intentado explicarle, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que amaba a su bebé, que terminaría sus estudios, que no repetiría la historia de su madre. Pero don Esteban, cegado por el miedo a ver repetida la tragedia que se había llevado a su hija, quien había fallecido dando a luz a Laura, no había querido escuchar. «Si sigues adelante con esto, no quiero volver a verte en esta casa», había sentenciado, palabras que ahora pesaban como plomo en su conciencia. El ruido de un vehículo acercándose por el camino de tierra sacó a don Esteban de sus pensamientos. Entrecerró los ojos, intentando distinguir quién podría estar visitándolo a esas horas. No era común recibir visitas en aquel rincón apartado del mundo. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el viejo automóvil de Rosario, la mejor amiga de su difunta esposa y la única persona que seguía visitándolo regularmente, a pesar de su carácter cada vez más huraño. Rosario bajó del auto con un sobre en la mano y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. A sus 68 años, conservaba la misma energía y carácter fuerte que la habían caracterizado toda su vida. «Buenas tardes, Esteban», saludó mientras subía los escalones del porche. «¿Sigues aquí sentado como un viejo amargado?» «¿Qué quieres, Rosario?», respondió él sin molestarse en ocultar su mal humor. «Si vienes a sermonearme otra vez sobre Laura, ahórratelo». Rosario negó con la cabeza y se sentó en la silla junto a él, extendiéndole el sobre. «Vengo a entregarte esto. Es de Laura». Don Esteban miró el sobre como si fuera algo peligroso, sin atreverse a tomarlo. «Me pidió que te lo trajera», continuó Rosario. «Está de 8 meses ya. El bebé nacerá pronto». El anciano sintió una punzada en el pecho. 8 meses.
Su bisnieto estaba a punto de nacer y él ni siquiera sabía si sería niño o niña. «¿Cómo está ella?», preguntó finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. «Está bien, dentro de lo que cabe», respondió Rosario, con un tono que dejaba claro que había mucho más detrás de esas palabras. Terminó sus estudios universitarios, ¿sabes? Se graduó con honores a pesar de su estado. Consiguió un pequeño apartamento cerca del hospital y trabaja medio tiempo en la biblioteca. Lo está haciendo todo sola. El orgullo y el remordimiento se mezclaron en el pecho de don Esteban, creando un nudo que le dificultaba respirar. Su nieta, a pesar de todo, había seguido adelante. No había permitido que su embarazo interrumpiera sus sueños tal como había prometido. ¿Y ese tal Daniel?, preguntó, intentando que su voz no revelara el desprecio que sentía por el joven que, según él, había abandonado a su nieta. Rosario lo miró con una expresión indescifrable. «Hay muchas cosas que no sabes, Esteban. Muchas cosas que Laura intentó explicarte aquel día, pero no quisiste escuchar. Ese sobre contiene algunas respuestas. Depende de ti si quieres conocerlas». Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón que había comenzado a usar el invierno pasado. «La vida es demasiado corta para el orgullo, Esteban. Tú, más que nadie, deberías saberlo». Con esas palabras, Rosario bajó los escalones del porche y volvió a su automóvil, dejando a don Esteban solo con el sobre entre las manos y un torbellino de emociones en el pecho. Pasaron horas antes de que se atreviera a abrirlo. El sol ya se había ocultado completamente y las estrellas brillaban en el cielo despejado cuando finalmente deslizó un dedo bajo la solapa y extrajo varias hojas dobladas cuidadosamente. La letra de Laura, ordenada y clara, llenaba las páginas con palabras que parecían contener todo el dolor y el amor que habían quedado suspendidos entre ellos durante esos 3 meses. «Querido abuelo», comenzaba la carta, «hay tanto que quiero decirte, tanto que necesito que sepas». A medida que leía, las lágrimas comenzaron a nublar la vista de don Esteban. Laura le contaba cómo Daniel, su novio, había fallecido en un accidente automovilístico apenas una semana antes de que descubriera su embarazo. Le explicaba que no había sido capaz de contarle esta tragedia porque el propio don Esteban había estado recuperándose de una neumonía en esos días y ella no había querido añadir más preocupaciones a su estado. «Daniel nunca me abandonó, abuelo», escribía Laura. «Él nunca supo que iba a ser padre. Y ahora, este bebé es todo lo que me queda de él, de nuestros sueños juntos». Don Esteban tuvo que detenerse, incapaz de continuar leyendo a través de las lágrimas. El peso de su injusticia lo aplastaba. Había juzgado duramente a su nieta, asumiendo lo peor, cuando en realidad ella estaba enfrentando una pérdida devastadora con una fortaleza que él apenas podía comprender. Con manos temblorosas continuó leyendo. Laura le contaba sobre sus estudios, su graduación, su trabajo. Le hablaba del pequeño altar que había creado en su apartamento con fotos de Daniel, de su madre Marcela y de los propios don Esteban y su esposa. Le contaba cómo le hablaba al bebé cada noche sobre su familia, para que conociera sus raíces incluso antes de nacer. «Este bebé es un Morales, abuelo», escribía hacia el final de la carta. «Y aunque tú hayas decidido darme la espalda, nunca le ocultaré quién es su bisabuelo. Le contaré sobre el hombre valiente y trabajador que me crió cuando mis padres no pudieron hacerlo. Le hablaré del amor que sé que tienes en tu corazón, aunque a veces el miedo lo oscurezca». Las últimas líneas estaban escritas con una letra ligeramente diferente, como si hubieran sido añadidas después. «Si algún día quieres conocer a tu bisnieto, sabes dónde encontrarme. Te quiero, abuelo, a pesar de todo». Don Esteban dobló la carta con cuidado, como si fuera el objeto más frágil y precioso del mundo.
Luego, en la oscuridad de su casa vacía, hizo algo que no había hecho desde la muerte de su esposa. Lloró abiertamente, dejando que el arrepentimiento y el dolor fluyeran libremente por primera vez en años. El amanecer encontró a don Esteban sentado en la misma posición, con la carta de Laura entre sus manos y el rostro marcado por las lágrimas ya secas. No había dormido en toda la noche. Su mente, usualmente tan obstinada y cerrada, ahora era un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y decisiones pendientes. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de sus 72 años en cada articulación. La casa, que había sido testigo de tantas alegrías y tristezas a lo largo de los años, parecía más silenciosa que nunca. En la cocina, el viejo reloj que había pertenecido a su esposa María marcaba las 6 de la mañana con un tic-tac monótono que siempre lo había reconfortado, pero que ahora solo acentuaba la soledad que lo rodeaba. Mientras preparaba un café amargo, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada que descansaba sobre la repisa. Era una imagen de hacía unos 5 años. Él, su esposa María ya enferma pero sonriente, y Laura, entonces una adolescente radiante que acababa de ser aceptada en la universidad. Los tres abrazados, felices, ajenos a las tragedias que el destino les tenía preparadas. «¿Qué debo hacer, María?», murmuró don Esteban, como si su esposa pudiera escucharlo desde el más allá. «Le fallé a la niña, le fallé a ti». El silencio fue su única respuesta, pero en su corazón sabía lo que María le habría dicho. Su esposa, siempre la voz de la razón y la compasión en su vida, nunca habría permitido que el orgullo y el miedo destruyeran a su familia. Con decisión repentina, don Esteban dejó la taza de café a medio terminar y se dirigió a su habitación. Del armario sacó la pequeña maleta que no había utilizado desde el funeral de María, 3 años atrás, y comenzó a meter en ella algunas mudas de ropa. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos, como si temiera que la resolución que acababa de tomar se desvaneciera si no actuaba de inmediato. Media hora después, estaba listo. Antes de salir, tomó del cajón de su mesita de noche una pequeña caja de madera tallada. La abrió con cuidado, revelando un delicado rosario de plata que había pertenecido a María y junto a él, el anillo de matrimonio que ella le había dejado antes de partir. «Para Laura, cuando encuentre el amor», le había dicho María, «porque ella es la continuación de nuestro amor, Esteban». Guardó ambos tesoros en el bolsillo de su chaqueta y salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí sin mirar atrás. El viaje en autobús desde su pequeño pueblo hasta la ciudad donde vivía Laura fue largo y agotador. A través de la ventanilla, don Esteban observaba cómo el paisaje cambiaba. Los campos daban paso a suburbios y estos, finalmente, a la jungla de concreto de la ciudad. Cada kilómetro recorrido era también un viaje hacia su interior, un repaso de los errores cometidos y de las oportunidades perdidas. Recordó el día en que Marcela, su hija, le había anunciado su embarazo. Tenía solo 17 años y el padre de la criatura, un muchacho irresponsable, había desaparecido al enterarse de la noticia. Don Esteban había reaccionado con ira entonces, igual que ahora con Laura, pero María había suavizado las cosas. Había tendido puentes donde él solo quería levantar muros. Luego vino la tragedia, complicaciones durante el parto, una hemorragia incontrolable, y de repente Marcela ya no estaba. Solo quedaba Laura, una bebé diminuta y perfecta, que de alguna manera sobrevivió contra todo pronóstico. «Te odiaré siempre», le había gritado a Dios en la soledad de la capilla del hospital, mientras sostenía a su nieta recién nacida entre sus brazos. «Me has quitado a mi hija». Pero con el tiempo, el amor por aquella pequeña había sanado parte de su dolor.
Laura se convirtió en el centro de su existencia, en la razón por la que él y María se levantaban cada mañana con renovada esperanza. La criaron como a su propia hija, dándole todo el amor que tenían para dar. ¿Y cómo le había pagado él cuando más lo necesitaba? Dándole la espalda, repitiendo los mismos errores que había cometido con Marcela, pero esta vez sin María a su lado para corregir su camino. El autobús se detuvo en la terminal central de la ciudad. Don Esteban descendió con dificultad, sintiéndose desorientado entre la multitud y el ruido. Hacía años que no visitaba la ciudad y nunca había estado en el apartamento de Laura. Solo tenía la dirección escrita al final de la carta y la vaga idea de que quedaba cerca del hospital universitario. Tras preguntar direcciones a varios transeúntes, finalmente encontró un taxi que lo llevó a través del tráfico caótico hasta un modesto edificio de apartamentos en un barrio tranquilo. El corazón le latía con fuerza mientras subía los 3 pisos por las escaleras, ya que el pequeño edificio no contaba con ascensor. Se detuvo frente a la puerta marcada con el número 302, la dirección que Laura había indicado en su carta. Levantó la mano para llamar, pero se quedó paralizado. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mirarla a los ojos después de haberla rechazado en el momento más vulnerable de su vida? ¿Le perdonaría ella alguna vez? Mientras dudaba, la puerta del apartamento contiguo se abrió y una mujer mayor asomó la cabeza. ¿Busca a Laura?, preguntó con una mezcla de curiosidad y recelo. Don Esteban asintió, incapaz de encontrar palabras. No está, continuó la mujer. Se fue al hospital esta mañana. Creo que ya es hora, ¿sabe? El bebé. Las palabras cayeron sobre don Esteban como un balde de agua fría. ¿El bebé? Ya. Pero si Rosario había dicho que faltaba todavía. ¿Está usted bien, señor?, preguntó la vecina notando su palidez. Parece que ha visto un fantasma. Soy su abuelo, logró articular don Esteban. ¿Hace cuánto se fue al hospital? Hace unas 3 horas. La vi salir con su pequeña maleta. Estaba tranquila, pero se notaba que tenía contracciones. Le ofrecí llamar a un taxi, pero dijo que ya había arreglado todo con una amiga que vendría a recogerla. Rosario, pensó don Esteban. Tenía que ser ella. ¿Sabe a qué hospital fue?, preguntó con urgencia. Al universitario, supongo. Es donde ha estado haciendo sus controles. Sin esperar más, don Esteban bajó las escaleras tan rápido como sus piernas le permitían. Tenía que llegar al hospital. Tenía que estar presente. No iba a fallarle a Laura otra vez. El hospital universitario era un enorme complejo de edificios modernos que contrastaban con la arquitectura colonial del resto de la ciudad. Don Esteban entró en el vestíbulo principal, sintiéndose pequeño y desorientado entre el ir y venir de médicos, enfermeras y pacientes. Se acercó al mostrador de información, donde una joven enfermera tecleaba rápidamente en un ordenador. «Busco a mi nieta», dijo con voz temblorosa. «Laura Morales. Está de parto». La enfermera consultó la base de datos y asintió. «Sí, ingresó esta mañana. Está en la sala de maternidad, 4º piso. Pero las visitas están restringidas durante el trabajo de parto, señor. Solo puede pasar la persona que ella haya designado como acompañante». «Por favor», suplicó don Esteban, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «He viajado desde muy lejos. Necesito verla. Necesito decirle». «Lo siento, son las normas», respondió la enfermera, aunque su expresión se había suavizado. «Pero puede esperar en la sala de familiares del 4º piso. En cuanto haya noticias, se las comunicarán». Don Esteban asintió derrotado y se dirigió hacia los ascensores. Mientras subía al 4º piso, una mezcla de emociones lo embargaba: ansiedad por Laura y el bebé, miedo a no ser perdonado
y una extraña y creciente emoción ante la idea de conocer a su bisnieto. Al llegar a la sala de espera, el corazón le dio un vuelco. Allí, sentada en uno de los sillones con expresión preocupada, estaba Rosario. Rosario levantó la vista y al reconocer a don Esteban, sus ojos se abrieron con sorpresa. Se puso de pie lentamente, como si no terminara de creer que realmente estaba ahí. «Esteban», murmuró, «viniste». No era una pregunta, sino una constatación pronunciada con una mezcla de asombro y alivio. Don Esteban asintió, incapaz de articular palabras debido al nudo que sentía en la garganta. Ambos permanecieron así, en silencio, midiéndose mutuamente durante unos segundos que parecieron eternos. «¿Cómo está ella?», logró preguntar finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Rosario suspiró, invitándolo a sentarse junto a ella en los sillones de vinilo azul que amueblaban la sala de espera. «Está siendo valiente como siempre», respondió. «Las contracciones comenzaron anoche, pero no quiso venir al hospital hasta estar segura de que era el momento. Me llamó al amanecer. Cuando llegué a su apartamento, ya tenía todo preparado: la maleta, los documentos, incluso una lista de instrucciones para cuidar sus plantas mientras esté internada». Don Esteban sonrió débilmente, reconociendo en esa meticulosidad un rasgo que Laura había heredado de María. Su esposa también había sido así, siempre organizada, siempre preparada para cualquier eventualidad. ¿Ya está en trabajo de parto?», preguntó, intentando comprender la situación. «Sí», asintió Rosario, «pero es primeriza y el médico dijo que podría tomar tiempo. Me dejaron acompañarla durante un rato, pero luego me pidieron que esperara aquí. Entran a revisarla cada media hora aproximadamente». Don Esteban miró hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de maternidad, imaginando a Laura sola en uno de esos cuartos, enfrentando el dolor y el miedo sin el apoyo de su familia. «¿Sabe que estoy aquí?», preguntó con temor. Rosario negó con la cabeza. «No tuve oportunidad de decírselo. Acabo de salir de su habitación hace unos minutos cuando apareciste». Un nuevo silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y sentimientos no expresados. Finalmente, Rosario se atrevió a romperlo. «¿Leíste la carta?». «Sí», respondió don Esteban, sintiendo que el peso de su culpa se intensificaba al recordar las palabras de Laura. No sabía lo de Daniel, no sabía que había muerto. «Nadie lo sabía al principio», explicó Rosario. «Laura estuvo en shock durante semanas. Cuando finalmente me lo contó, ya había descubierto su embarazo. Me hizo prometer que no te lo diría, que te lo contaría ella misma cuando estuvieras recuperado de tu neumonía». Don Esteban cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había estado tan enfocado en su propia recuperación, tan ensimismado en su dolor, que no había notado el sufrimiento de su nieta. «¿Cómo pude ser tan ciego, Rosario? ¿Cómo pude fallarle así?». Rosario lo miró con una mezcla de compasión y severidad. «El miedo hace que las personas actúen de formas que luego lamentan, Esteban. Tenías tanto miedo de perder a Laura como perdiste a Marcela, que intentaste protegerte alejándola». «No es excusa», murmuró él avergonzado. «No, no lo es», concordó Rosario con firmeza. «Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Laura te necesita, aunque quizás aún no lo sepa». En ese momento, una enfermera salió de la zona de habitaciones y se acercó a ellos. «¿Familiares de Laura Morales?», preguntó con profesionalismo cálido. Ambos se pusieron de pie inmediatamente. «Soy su abuelo», dijo don Esteban, sorprendido por la firmeza que había recuperado su voz. «¿Cómo está ella?». «La dilatación está progresando normalmente, pero aún llevará tiempo», explicó la enfermera. «Ha preguntado por usted», añadió,
mirando a Rosario. «Puede pasar a verla unos minutos si lo desea». Rosario miró a don Esteban, como evaluando qué hacer. Finalmente, tomó una decisión. «En realidad», dijo dirigiéndose a la enfermera, «creo que su abuelo debería entrar primero. Acaba de llegar después de un largo viaje». La enfermera pareció dudar. «La paciente específicamente pidió por usted». «Por favor», intervino don Esteban. «Solo 5 minutos. Necesito verla. Necesito decirle que estoy aquí». Algo en la intensidad de su mirada debió conmover a la enfermera, porque después de un momento de vacilación asintió. 5 minutos, concedió. «No más. Está en un momento delicado y no queremos alterarla». Don Esteban siguió a la enfermera a través del pasillo, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a Laura, sino a una posibilidad de redención que no merecía pero que anhelaba desesperadamente. Se detuvieron frente a una puerta cerrada. «Habitación 412», indicó la enfermera. «Recuerde, 5 minutos». Con el corazón martilleando en su pecho, don Esteban abrió la puerta suavemente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas parcialmente cerradas, y allí, recostada en la cama hospitalaria, estaba Laura. Su nieta tenía los ojos cerrados y respiraba profundamente, como intentando controlar el dolor. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza desordenada, y su rostro, aunque tenso, conservaba esa belleza serena que siempre le había recordado a Marcela. El abultado vientre se alzaba bajo la sábana y una máquina a su lado monitoreaba los latidos del bebé con un pitido rítmico y reconfortante. Don Esteban se acercó lentamente, casi con miedo de despertarla. Pero como si hubiera sentido su presencia, Laura abrió los ojos. La sorpresa, el desconcierto y finalmente una emoción indescifrable cruzaron su rostro cuando reconoció a su abuelo. «¿Abuelo?», susurró, como si temiera que fuera una alucinación producto del dolor. «¿Eres tú de verdad?». Don Esteban sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Solo pudo asentir, mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban. «Laura», logró decir finalmente, «mi niña». Una contracción interrumpió el momento, haciendo que Laura cerrara los ojos y apretara los puños. Don Esteban, por instinto, tomó su mano, permitiendo que ella la apretara con fuerza mientras pasaba el dolor. «Respira, mi niña», le dijo suavemente, recordando cómo María solía calmar a Marcela cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Estoy aquí, no me iré». Cuando la contracción pasó, Laura lo miró con ojos brillantes por las lágrimas. «Leíste mi carta», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí», respondió él. «Laura, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. Fui un viejo testarudo y orgulloso. Te fallé cuando más me necesitabas». Laura apretó su mano, esta vez no por dolor, sino por afecto. «Viniste», dijo simplemente. «Eso es lo que importa». «No debí decir las cosas que dije», continuó don Esteban, necesitando sacar todo lo que llevaba dentro. «No debí juzgarte sin conocer toda la verdad. No debí». «Abuelo», lo interrumpió Laura con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. «Ahora no. Hay mucho de qué hablar, mucho que sanar entre nosotros, pero este no es el momento». Como para subrayar sus palabras, otra contracción la hizo apretar los dientes. Don Esteban sostuvo su mano, sintiéndose impotente ante su dolor, pero determinado a no dejarla sola. «Estaré aquí», prometió cuando la contracción pasó. «Todo el tiempo que me permitan, y después también». Laura intentó sonreír a través del cansancio y el dolor. «Es una niña», dijo de repente. «Tu bisnieta. Voy a llamarla Marcela como mamá». Don Esteban sintió que su corazón se expandía con una emoción que no podía nombrar. «Marcela».
Su hija perdida viviría de alguna manera en esta nueva vida que estaba por llegar. «Es un nombre hermoso», logró decir. En ese momento la puerta se abrió y la enfermera asomó la cabeza. «El tiempo se acabó», anunció con gentileza pero firmeza. «Necesitamos revisar a la paciente». Don Esteban asintió, comprendiendo. Se inclinó y con una ternura que no había mostrado en años, besó la frente de su nieta. «Volveré tan pronto como me lo permitan», prometió. «Soy un viejo tonto, pero te quiero, Laura. Siempre te he querido». Laura sonrió a través de las lágrimas. «Yo también te quiero, abuelo, y Marcela también te querrá». Con el corazón lleno de una esperanza que creía perdida para siempre, don Esteban salió de la habitación, sabiendo que, pasara lo que pasara, su vida había cambiado para siempre en esos breves 5 minutos. Las horas pasaban lentamente en la sala de espera del hospital. Don Esteban y Rosario aguardaban en silencio, intercambiando ocasionalmente palabras de aliento o recuerdos compartidos. La noche había caído sobre la ciudad y las luces fluorescentes del hospital creaban una atmósfera irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio liminal entre el pasado y el futuro. «Háblame de Daniel», pidió don Esteban repentinamente, rompiendo un largo silencio. Rosario lo miró, sorprendida por la petición. Suspiró profundamente antes de responder, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Era un buen muchacho», comenzó. «Estudiante de arquitectura como Laura. Así se conocieron en la universidad. Tenía grandes sueños, planes para construir viviendas sostenibles en comunidades rurales. Le recordaba un poco a ti en su juventud, ¿sabes? Esa determinación, esa forma de creer que podía cambiar el mundo con sus propias manos». Don Esteban asintió, imaginando al joven que había robado el corazón de su nieta y que ahora, sin saberlo, había dejado un legado en forma de la pequeña Marcela que estaba por nacer. «¿Cómo murió?», preguntó, necesitando conocer la historia completa. «Un accidente en la carretera», respondió Rosario con tristeza. «Iba a visitar a sus padres en un pueblo costero. Llovía intensamente esa noche. Otro conductor perdió el control y hizo una pausa, las palabras quedando suspendidas en el aire. Fue instantáneo, según dijeron. No sufrió. ¿Y sus padres? ¿Han estado en contacto con Laura?». Rosario negó con la cabeza. «Viven lejos, y aunque saben del embarazo, la relación es complicada. Nunca aprobaron del todo que Daniel estudiara arquitectura. Querían que se hiciera cargo del negocio familiar. Hay cierta distancia emocional». «Entonces realmente ha estado sola todo este tiempo», murmuró don Esteban, sintiendo que el peso de su abandono se multiplicaba. «No completamente sola», corrigió Rosario. «Tiene amigos de la universidad que la han apoyado y yo he estado ahí tanto como me ha permitido. Laura es reservada con su dolor, Esteban, igual que tú». Don Esteban reconoció la verdad en esas palabras. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, guardándose el dolor como si expresarlo fuera una forma de debilidad. Laura había heredado esa cualidad, para bien o para mal. «¿Sabes si guardó algo de él?», preguntó. «¿Algún recuerdo para la niña?». Rosario sonrió ligeramente. «Un cofre entero», respondió. «Fotografías, cartas, dibujos que Daniel hizo de los proyectos que soñaban construir juntos. Incluso tiene grabaciones de su voz para que Marcela pueda escuchar a su padre algún día». La imagen de Laura guardando meticulosamente esos tesoros para su hija conmovió profundamente a don Esteban. Recordó cómo él mismo había conservado objetos de Marcela para Laura: el cepillo con cabellos aún enredados entre sus cerdas, el diario a medio escribir, el vestido favorito que nunca tuvo oportunidad de usar de nuevo. Comprendió entonces que su nieta estaba recreando, quizás inconscientemente,
el mismo acto de amor y memoria que él había realizado décadas atrás. Una enfermera distinta a la anterior se acercó a ellos, interrumpiendo sus reflexiones. ¿Familiares de Laura Morales?, preguntó. Ambos se pusieron de pie inmediatamente, la ansiedad evidente en sus rostros. El trabajo de parto ha progresado significativamente, informó la enfermera con profesionalismo amable. El médico cree que en la próxima hora podríamos tener novedades. Sin embargo, ha habido un ligero descenso en la frecuencia cardíaca del bebé durante las contracciones. ¿Es grave?, preguntó don Esteban, sintiendo que el miedo se apoderaba de él. Es una situación que estamos monitoreando de cerca, respondió la enfermera con cautela. No es inusual en partos prolongados, pero el doctor quiere que estén informados. Laura ha preguntado por ustedes. Pueden pasar a verla unos minutos antes de que la trasladen a la sala de partos. Don Esteban y Rosario siguieron a la enfermera por el pasillo, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. Al entrar en la habitación encontraron a Laura más pálida que antes, con el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Sin embargo, una determinación feroz brillaba en sus ojos. «Abuelo, Rosario», los saludó con voz débil pero firme. «Parece que Marcela tiene prisa por conocerlos». Don Esteban se acercó a la cama y tomó la mano de su nieta, notando lo fría que estaba a pesar del sudor que perlaba su frente. «Eres fuerte, mi niña», le dijo con convicción. «Igual que tu madre, igual que tu abuela». Una sombra de miedo cruzó el rostro de Laura. La enfermera dijo que el ritmo cardíaco de Marcela está bajando. Murmuró. «Abuelo, si algo sale mal, nada saldrá mal», la interrumpió don Esteban con una firmeza que no sentía realmente. «Estás en buenas manos, y esa pequeña tiene sangre Morales en sus venas. Los Morales somos luchadores». Laura intentó sonreír, pero otra contracción la hizo apretar los dientes. Rosario se acercó rápidamente al otro lado de la cama, sosteniendo su otra mano y ayudándola a controlar su respiración. «Eso es, cariño», la animó Rosario. «Inhala, exhala, ya casi termina». Cuando la contracción pasó, Laura miró a su abuelo con una intensidad que lo sorprendió. «Hay algo que necesito pedirte», dijo con urgencia. «En mi apartamento, en el cajón de mi mesita de noche, hay una carta para Daniel. La escribí después de que te fuiste. Si algo me pasa...» «Laura, por favor», intentó interrumpirla don Esteban, incapaz de soportar la idea. «No, escúchame», insistió ella. «Si algo me pasa, quiero que la lleves al cementerio. Quiero que la leas junto a su tumba y luego la entierres allí. Prométemelo». Don Esteban sintió que el miedo lo ahogaba. Era la misma petición que Marcela le había hecho antes de dar a luz, como si hubiera presentido su destino. Las similitudes eran demasiado dolorosas para ignorarlas. «Laura», comenzó, pero la mirada determinada de su nieta lo detuvo. «Prométemelo, abuelo», repitió con firmeza. «Necesito saber que lo harás». Don Esteban asintió lentamente, sintiendo que un peso terrible se instalaba en sus hombros. «Lo prometo», dijo finalmente. «Pero no será necesario, Laura. Saldrás de esto, tú y Marcela». En ese momento, varios médicos y enfermeras entraron en la habitación. «Es hora», anunció el médico jefe. «Vamos a trasladarla a la sala de partos. La frecuencia cardíaca del bebé ha descendido más de lo que nos gustaría, así que no podemos esperar». Todo sucedió rápidamente después de eso. Laura fue trasladada en su cama, mientras don Esteban y Rosario eran dirigidos nuevamente hacia la sala de espera. Lo último que vio don Esteban fue la mirada de su nieta, una mezcla de miedo y determinación que le recordó dolorosamente a Marcela en sus últimos momentos. Una vez solos en la sala de espera, el tiempo pareció detenerse.
Don Esteban caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse, mientras Rosario rezaba en silencio, su rosario moviéndose rítmicamente entre sus dedos. «No puedo perderla, Rosario», dijo finalmente don Esteban, su voz quebrándose. «No puedo perderla a ella también». Rosario se levantó y lo abrazó, un gesto que en cualquier otra circunstancia habría resultado extraño entre ellos, pero que ahora parecía lo único correcto. «Laura es fuerte», le aseguró, «y esa pequeña también lo es. Tenemos que tener fe». Don Esteban asintió, pero no pudo evitar que su mente vagara hacia el pasado, hacia aquella terrible noche en que Marcela había muerto trayendo a Laura al mundo. Recordó la impotencia, la rabia, el dolor insoportable de perder a su única hija. ¿Podría sobrevivir si la historia se repetía? ¿Podría cuidar de otra pequeña huérfana, a su edad? «¿En qué piensas?», preguntó Rosario, notando su expresión atormentada. «En que la vida a veces parece un ciclo cruel», respondió don Esteban. «En que quizás estamos condenados a repetir las mismas tragedias una y otra vez. O quizás», sugirió Rosario suavemente, «se nos dan segundas oportunidades para sanar viejas heridas». Antes de que don Esteban pudiera responder, un médico con expresión grave entró en la sala de espera. «¿Familiares de Laura Morales?», preguntó. Don Esteban sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras se preparaba para escuchar noticias que podrían cambiar su vida para siempre. Don Esteban sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó instintivamente en Rosario, quien lo sostuvo con una fuerza sorprendente para su edad. El médico, un hombre de mediana edad con pequeñas canas asomando en las sienes, los observaba con expresión indescifrable. «Hubo complicaciones», comenzó el doctor, y esas dos palabras bastaron para que don Esteban sintiera que su mundo comenzaba a derrumbarse. «¿Laura?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Está estable», respondió el médico. «El parto fue difícil. El cordón umbilical estaba alrededor del cuello del bebé, lo que provocó la disminución de la frecuencia cardíaca que detectamos. Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia». Don Esteban cerró los ojos, sintiendo un alivio tan intenso que casi lo mareó. Laura estaba viva. No se repetiría la tragedia de Marcela. «¿Y la niña?», preguntó Rosario, apretando la mano de don Esteban. El médico hizo una pausa, y esa breve vacilación fue suficiente para que el miedo volviera a instalarse en el pecho de don Esteban. «La bebé nació con dificultades respiratorias debido a la complicación con el cordón», explicó el doctor. «Está en la unidad neonatal, recibiendo oxígeno y siendo monitoreada constantemente. Las próximas 24 horas serán cruciales». «¿Puedo verlas?», preguntó don Esteban, sintiendo que necesitaba comprobar con sus propios ojos que ambas seguían con vida. «Laura está en recuperación. Estará sedada durante unas horas debido a la cirugía», explicó el médico. «En cuanto a la bebé, pueden verla a través del cristal de la unidad neonatal, pero no podrán entrar por ahora». Rosario asintió, agradeciéndole al médico por la información, pero don Esteban no podía moverse, paralizado por una mezcla de alivio, miedo y culpa. «Señor Morales», lo llamó el doctor, notando su estado. «¿Se encuentra bien?». «No pude estar con mi hija cuando murió», dijo don Esteban, las palabras escapando de su boca casi involuntariamente. «Llegué tarde al hospital, no pude despedirme, no pude decirle que la amaba una última vez». El médico lo miró con comprensión, como si estuviera acostumbrado a presenciar el peso de viejos dolores saliendo a la superficie en momentos de crisis. «Su nieta está viva, señor Morales», le recordó con gentileza, «y su bisnieta está luchando. Ahora es cuando lo necesitan, no en el pasado». Esas palabras, dichas con sencillez pero con profunda verdad, sacudieron a don Esteban de su estado.
Asintió, enderezándose. Llévenos con ellas, por favor. El médico los guió primero a la unidad neonatal. A través de un gran cristal, pudieron ver varias incubadoras, cada una conteniendo una pequeña vida, luchando por establecerse en el mundo. Una enfermera se acercó al cristal y señaló hacia una incubadora en la esquina. «Esa es Marcela Morales», les informó con una sonrisa cálida. Don Esteban se acercó más al cristal, intentando distinguir a su bisnieta entre los tubos y monitores que la rodeaban. Era tan pequeña, tan frágil. Su piel tenía un tono ligeramente azulado, y un tubo ayudaba a sus diminutos pulmones a respirar. Pero lo que captó su atención, lo que hizo que su corazón diera un vuelco, fue el puño minúsculo que se alzaba sobre la manta, como si la pequeña Marcela estuviera desafiando al mundo desde el primer momento. «Está luchando», murmuró, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. «Lo está haciendo muy bien considerando las circunstancias», confirmó la enfermera. «Su nivel de oxígeno está mejorando y sus reflejos son buenos. Es una guerrera». «Como su bisabuela», dijo Rosario, colocando una mano en el hombro de don Esteban. «Como su abuela, como su madre». Don Esteban asintió, sin poder apartar la mirada de esa pequeña vida que, sin saberlo, ya cargaba con tanto amor y tantas esperanzas. «¿Puedo quedarme aquí un momento más?», preguntó a la enfermera. Quiero que sepa que no está sola». La enfermera asintió comprensivamente. «Tómese el tiempo que necesite. Le avisaré cuando Laura despierte de la sedación». Rosario decidió ir a la cafetería para traer café y algo de comer, dejando a don Esteban solo frente al cristal. En ese silencio, observando a su bisnieta luchar por cada respiro, comenzó a hablarle en voz baja, como si la pequeña pudiera oírlo a través del cristal y los tubos. «Hola, Marcela», susurró. «Soy tu bisabuelo. Sé que no nos conocemos aún, pero quiero que sepas que no estás sola. Tu madre es la persona más valiente que conozco, y tú llevas su sangre, y la sangre de tu abuela, otra mujer extraordinaria que no tuviste la oportunidad de conocer, pero cuyo nombre llevas con honor». Se detuvo, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Había tantas cosas que quería decirle, tantas promesas que quería hacerle. Después de un momento continuó. «He cometido muchos errores en mi vida, pequeña. El peor de todos fue alejarme de tu madre cuando ella más me necesitaba. Pero estoy aquí ahora, y te prometo que no volveré a irme. Te prometo que estaré aquí para ti y para ella, todos los días que me queden». Una lágrima rodó por su mejilla curtida, pero no la secó. Por primera vez en muchos años, no sentía vergüenza de su vulnerabilidad. «Así que lucha, pequeña Marcela», continuó. «Lucha con todas tus fuerzas. Tu madre te está esperando, y yo también». La enfermera se acercó nuevamente al cristal, esta vez con una expresión diferente. «Señor Morales, su nieta está despertando. El doctor dice que puede verla brevemente». Don Esteban miró una última vez a la pequeña Marcela antes de seguir a la enfermera. Al llegar a la habitación de recuperación, encontró a Laura pálida y evidentemente agotada, pero despierta. Sus ojos se iluminaron al verlo entrar. «Abuelo», murmuró con voz débil. «Marcela, ¿cómo está mi hija?». Don Esteban se acercó a la cama, tomando la mano de Laura entre las suyas. «Está luchando, mi niña», respondió con honestidad. «Es pequeña pero fuerte. Tiene tus ojos». Eso último no podía saberlo con certeza, pero quería darle esperanza, algo a lo que aferrarse. Laura asintió, cerrando los ojos un momento como si reuniera fuerzas. «Tuve tanto miedo», confesó. «Durante la cesárea, cuando me dijeron que había complicaciones, pensé en mamá, pensé que la historia se repetiría. Pero no fue así», la tranquilizó don Esteban, apretando su mano.
Estás aquí, Marcela está aquí, ambas están luchando y ambas van a estar bien. Laura lo miró con una intensidad que lo estremeció. Cuando supe que estaba embarazada, dijo lentamente, después del accidente, sentí tanto miedo. No sabía si podría hacerlo sola, no sabía si sería lo suficientemente fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, le aseguró don Esteban. Siempre lo has sido. Pero no quería hacerlo sola, continuó Laura, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Te necesitaba, abuelo. Necesitaba que me dijeras que todo estaría bien, que me apoyaras como siempre lo habías hecho. Y cuando me rechazaste, se interrumpió, incapaz de continuar por el nudo en su garganta. Don Esteban sintió que su corazón se partía ante el dolor que él mismo había causado. Laura, mi niña, comenzó, su propia voz quebrándose. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. El miedo me cegó. El miedo a perderte como perdí a tu madre. El miedo a ver repetida esa historia. Pero no hay excusa. Te fallé cuando más me necesitabas. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Laura lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría que iba más allá de sus años. El miedo nos hace cometer errores terribles, dijo suavemente. Yo también tuve miedo. Miedo de decirte sobre Daniel, miedo de enfrentar el futuro sin él, miedo de no ser suficiente para mi hija. Eres más que suficiente, le aseguró don Esteban. Marcela tiene la madre más valiente y amorosa que podría desear. Laura esbozó una débil sonrisa. Y ahora también tiene un bisabuelo, añadió. Si aún quiere ser parte de nuestras vidas. Don Esteban sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente dentro de él. La oferta de perdón, tan inmerecida, tan absoluta, lo dejó sin palabras por un momento. No hay nada que desee más en el mundo, respondió finalmente, llevando la mano de Laura a sus labios en un gesto de gratitud y promesa. Si me das otra oportunidad, te juro que no volveré a fallarte, a ninguna de las dos. En ese momento, la enfermera entró en la habitación. Señorita Morales, tengo buenas noticias, anunció con una sonrisa. La saturación de oxígeno de su bebé ha mejorado significativamente en la última hora. El doctor cree que podrá respirar por sí misma muy pronto. Laura cerró los ojos, lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. ¿Oyes eso, abuelo?, susurró. Mi Marcela es una luchadora. Como su madre, respondió don Esteban apretando su mano. Como todas las mujeres de esta familia. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de pequeñas victorias y momentos de ansiedad. Don Esteban se negó a abandonar el hospital, durmiendo en la incómoda silla de la habitación de Laura o en los sillones de la sala de espera, cuando las enfermeras insistían en que su nieta necesitaba descansar. Rosario iba y venía, trayendo ropa limpia, comida casera y noticias del mundo exterior que parecía haberse detenido para la familia Morales. Al tercer día, la pequeña Marcela fue retirada del respirador, demostrando que sus pulmones ya podían funcionar por sí mismos. El médico, visiblemente complacido, les explicó que la evolución de la bebé era mejor de lo esperado. Es una luchadora, les dijo con una sonrisa. Si continúa así, pronto podrá ser trasladada a una cuna normal y comenzar a alimentarse directamente del pecho de su madre. Laura, que ya podía moverse con cierta dificultad tras la cesárea, fue llevada en silla de ruedas a la unidad neonatal. Por primera vez, le permitieron tocar a su hija a través de las aberturas de la incubadora. Don Esteban observó emocionado cómo el diminuto puño de Marcela se cerraba instintivamente alrededor del dedo de Laura, como si reconociera a su madre, como si le dijera que había escuchado todas las palabras de amor y aliento
que le había susurrado a través del cristal. «Mira, abuelo», dijo Laura con lágrimas en los ojos. «Me reconoce». Don Esteban asintió, incapaz de hablar por la emoción. En ese momento, mientras observaba a su nieta y bisnieta conectadas por ese gesto tan simple y tan profundo, sintió que algo que había estado roto durante mucho tiempo comenzaba a sanar dentro de él. Al quinto día, Marcela fue trasladada a una cuna normal, y por primera vez, Laura pudo sostenerla en brazos. Don Esteban, que había salido a buscar café, regresó a la habitación y se detuvo en el umbral, no queriendo interrumpir ese momento sagrado. Laura, sentada en la cama, acunaba a Marcela contra su pecho, meciéndola suavemente mientras le cantaba la misma nana que María solía cantarle a ella. «Pasa, abuelo», lo invitó Laura al notar su presencia. «Ven a conocer apropiadamente a tu bisnieta». Don Esteban se acercó con una mezcla de reverencia y temor. Marcela era tan pequeña, tan perfecta con su piel rosada, sus diminutas manos y el suave vello oscuro que cubría su cabecita. «¿Quieres cargarla?», ofreció Laura. «No, hace tanto tiempo que no sostengo a un bebé», titubeó don Esteban. «Mis manos están ásperas, podrían lastimarla». «Tonterías», respondió Laura con una sonrisa. «Marcela necesita conocer a su bisabuelo. Además, eres un experto. Me criaste a mí, ¿recuerdas?». Con extremo cuidado, como si estuviera manipulando el más frágil de los tesoros, don Esteban tomó a Marcela en sus brazos. La sensación de ese pequeño cuerpo cálido contra su pecho despertó recuerdos que creía olvidados. Laura recién nacida, tan pequeña y vulnerable como Marcela lo era ahora, el milagro de su supervivencia a pesar de la tragedia, la promesa silenciosa que había hecho entonces de protegerla siempre. «Hola, pequeña Marcela», murmuró con voz ronca por la emoción. «Soy tu bisabuelo. Nos conocimos hace unos días a través del cristal, ¿recuerdas?». Como respondiendo a sus palabras, la bebé abrió brevemente los ojos, revelando un azul profundo que con el tiempo podría transformarse en el mismo tono chocolate que tenían los ojos de Laura y antes que ella, los de Marcela. «Tiene los ojos de su abuela», observó don Esteban conmovido. «Y las manos de Daniel», añadió Laura con una mezcla de alegría y tristeza. «Largas y elegantes. Él decía que eran manos de arquitecto». Don Esteban miró a su nieta, notando la sombra que cruzaba su rostro al mencionar a Daniel. Había algo que necesitaba decirle, algo que había estado pensando durante esos días de vigilia y reflexión. «Laura», comenzó, devolviendo cuidadosamente a Marcela a los brazos de su madre. «He estado pensando en lo que sigue, en cuando os den el alta». Laura lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres, abuelo?». «Tu apartamento es pequeño», continuó don Esteban, «y estarás recuperándote de la cesárea mientras cuidas de Marcela. Será difícil hacerlo sola». «Me las arreglaré», respondió Laura con determinación. «Rosario se ha ofrecido a ayudarme los primeros días y tengo algunos amigos de la universidad que también se han ofrecido a turnarse». «Lo sé y es maravilloso que tengas ese apoyo», asintió don Esteban. «Pero quería proponerte algo. Quería pedirte que consideraras venir a vivir conmigo, a casa». Laura lo miró sorprendida. «¿A la casa del pueblo?». «Sí, es más grande. Tiene un jardín donde Marcela podrá jugar cuando crezca y el aire es más limpio que en la ciudad», explicó don Esteban, las palabras saliendo atropelladamente. «Y yo podría ayudarte con la niña. Sé que no puedo reemplazar a Daniel, pero podría ser un apoyo para ti, para ambas». Laura guardó silencio durante un largo momento, procesando la propuesta. Don Esteban sintió que su corazón se aceleraba por la ansiedad. Quizás era demasiado pronto, quizás estaba pidiendo demasiado. «No tienes que decidir ahora»,
añadió apresuradamente. Es solo una idea. Entenderé perfectamente si prefieres quedarte aquí, cerca de tus amigos y tu trabajo. Abuelo, lo interrumpió Laura suavemente. ¿Estás seguro? Cuidar de un bebé no es fácil. Hay noches sin dormir, llantos constantes, pañales que cambiar. Crié a una niña antes, ¿recuerdas? Sonrió don Esteban. Y aunque estoy más viejo, todavía tengo energía para cargar a mi bisnieta y mecerla cuando tú necesites descansar. Laura miró a Marcela, que se había quedado dormida en sus brazos, y luego a su abuelo. En realidad, he estado pensando algo similar, confesó. Mi contrato de alquiler termina el mes que viene, y con los gastos del hospital y todo lo que necesitaré para Marcela, no estaba segura de poder renovarlo. Además, la idea de que Marcela crezca en el campo, como yo lo hice, me gusta. El corazón de don Esteban se hinchó de esperanza. ¿Eso significa que considerarás mi propuesta? Significa que la acepto, respondió Laura con una sonrisa. Si tú estás seguro, nosotras estaremos encantadas de volver a casa contigo. En ese momento una enfermera entró en la habitación con una sonrisa. Tengo buenas noticias, anunció. El doctor ha firmado el alta para ambas. Pueden irse a casa mañana por la mañana. Laura miró a su abuelo con ojos brillantes. ¿Has oído eso, Marcela?, susurró a su hija dormida. Mañana iremos a casa, a nuestro nuevo hogar. Esa noche, mientras Laura dormía y Marcela descansaba en la pequeña cuna junto a su cama, don Esteban salió al pasillo para hablar por teléfono con Rosario. Le contó la decisión de Laura de mudarse con él y le pidió ayuda para preparar la casa. Necesito que me ayudes a preparar la habitación de Laura y necesitaremos una cuna para Marcela, y pañales, y ropa de bebé, y tantas otras cosas que ni siquiera sé que existen, dijo, sintiendo una mezcla de pánico y emoción. Respira, Esteban, rió Rosario al otro lado de la línea. Ya me he adelantado. Tu casa está limpia y aireada, la habitación de Laura está lista, y he comprado algunas cosas básicas para la bebé. El resto lo iremos consiguiendo sobre la marcha. Don Esteban suspiró aliviado. No sé qué haría sin ti, Rosario. Probablemente vivirías como un ermitaño gruñón hasta el fin de tus días, respondió ella con su franqueza habitual. Por suerte para ti, me tienes a mí para evitarlo. Ambos rieron, y don Esteban sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Era la sensación de tener un propósito, de ser necesitado, de formar parte de algo más grande que él mismo. Esteban, la voz de Rosario se volvió más seria. Estoy orgullosa de ti. María también lo estaría. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Gracias, logró decir, por todo. Al colgar, regresó a la habitación y se sentó en la silla junto a la cuna de Marcela. La bebé dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiro. Don Esteban la observó en silencio, maravillado por el milagro de su existencia, por cómo esa diminuta vida había cambiado todo en apenas unos días. Te prometo que esta vez no fallaré, susurró, no sabiendo si se lo decía a Marcela, a Laura o a sí mismo. Esta vez estaré aquí, pase lo que pase. Y mientras el hospital se sumía en el silencio nocturno, don Esteban hizo planes para el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de esperanza y posibilidades. El viaje de regreso al pueblo fue lento y cuidadoso. Don Esteban había insistido en contratar un taxi en lugar de tomar el autobús, preocupado por la comodidad de Laura después de la cesárea y por la seguridad de la pequeña Marcela. Durante el trayecto, Laura miraba por la ventanilla, redescubriendo paisajes de su infancia que se habían desdibujado en su memoria durante los años universitarios. Todo parece más pequeño de lo que recordaba, comentó mientras el taxi atravesaba el centro del pueblo.
Pero al mismo tiempo, nada ha cambiado. Don Esteban sonrió, entendiendo perfectamente a qué se refería. El tiempo pasaba de forma diferente en aquel rincón apartado del mundo, como si los años apenas rozaran sus calles empedradas y sus casas de tejas rojizas. «El pueblo sigue igual», respondió. «Somos nosotros los que cambiamos». Marcela dormía plácidamente en su portabebés, ajena al significado de ese regreso, a las vidas que se entrelazaban y a las heridas que comenzaban a sanar con cada kilómetro recorrido. Al llegar a la casa, encontraron a Rosario esperándolos en el porche. Había colocado un cartel de bienvenida y, para sorpresa de Laura, varias macetas con geranios rojos, sus flores favoritas, adornaban la entrada. «Bienvenidas a casa», dijo Rosario, abrazando primero a Laura con cuidado de no lastimar su herida y luego inclinándose para admirar a Marcela. «Dios mío, es idéntica a ti cuando eras bebé». Don Esteban llevó las maletas al interior mientras Rosario guiaba a Laura, quien cargaba a Marcela. La casa olía a pan recién horneado y a flores frescas. Laura notó pequeños cambios: cortinas nuevas, muebles reacomodados, una mecedora junto a la ventana del salón que no recordaba haber visto antes. «Tu habitación está arriba, como siempre», explicó Rosario. Pero Esteban pensó que sería bueno que tuvieras un espacio en la planta baja también, para que no tengas que subir y bajar escaleras mientras te recuperas. Laura miró a su abuelo con sorpresa y gratitud. «Convertí mi estudio en un pequeño dormitorio provisional para ti», explicó don Esteban con cierta timidez. «Y puse la cuna de Marcela allí también. Cuando estés completamente recuperada, podemos trasladarlas arriba si lo prefieres». Laura recorrió la habitación con la mirada. Una cama individual con sábanas limpias, una mesita de noche con una lámpara de lectura y en la esquina una cuna de madera que reconoció inmediatamente. ¿Es mi antigua cuna?», preguntó, acercándose para tocar la madera pulida. «La guardé en el desván todos estos años», asintió don Esteban. «Rosario me ayudó a restaurarla. Cambiamos el colchón, por supuesto, y añadimos nuevas mantas». Laura depositó suavemente a Marcela en la cuna, observando cómo la pequeña se acomodaba sin despertarse, como si reconociera instintivamente que estaba en el lugar correcto, en la cuna que había acunado a su madre décadas atrás. «Es perfecta», susurró Laura, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Todo es perfecto». Esa primera noche fue un torbellino de nuevas rutinas y aprendizajes. Marcela despertó hambrienta poco después de instalarse, y Laura experimentó por primera vez la intimidad de amamantar a su hija en la tranquilidad de un hogar, lejos del ambiente clínico del hospital. Don Esteban, respetando su privacidad, se retiró a la cocina donde preparó una cena sencilla con la ayuda de Rosario. Más tarde, cuando todos habían comido y Marcela dormía nuevamente, los tres adultos se sentaron en el porche, contemplando las estrellas que brillaban con una claridad imposible de ver en la ciudad. «Hacía años que no veía un cielo así», comentó Laura, envuelta en una manta que Rosario había insistido en colocar sobre sus hombros. «Es una de las ventajas de vivir lejos de la contaminación lumínica», respondió don Esteban. «Tu abuela y yo solíamos sentarnos aquí cada noche, identificando constelaciones». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el canto de los grillos y el ocasional ulular de un búho en la distancia. «Daniel amaba las estrellas», dijo Laura de repente, su voz suave pero firme. «Decía que la arquitectura debía inspirarse en ellas, en su equilibrio perfecto y su luz constante». Don Esteban y Rosario intercambiaron una mirada, sorprendidos por la mención espontánea de Daniel. Era la primera vez que Laura hablaba de él sin que el dolor ensombreciera su voz.
Parece que era un joven muy especial, comentó don Esteban con cautela. Lo era, asintió Laura, y para sorpresa de ambos, sonrió. Habría amado este lugar. Siempre hablaba de diseñar casas sostenibles en entornos rurales, de combinar la arquitectura tradicional con innovaciones modernas. Este pueblo habría sido su lienzo perfecto. Me habría gustado conocerlo, dijo don Esteban con sinceridad. Laura lo miró, sus ojos brillantes a la luz de la luna. A él también le habría gustado conocerte, respondió. Le hablé mucho de ti, de cómo me criaste, de lo que me enseñaste sobre trabajo duro y perseverancia. Don Esteban sintió una mezcla de orgullo y remordimiento. Orgullo por saber que su nieta había hablado bien de él a alguien tan importante en su vida. Remordimiento por no haber estado presente para conocer al hombre que ella había amado. «Tengo algo para ti», dijo Laura, sacando un sobre del bolsillo de su suéter. «Es una carta que Daniel escribió para nuestro bebé antes del accidente. No sabía que estaba embarazada, pero siempre hablábamos de tener hijos algún día. Escribió esta carta para nuestro futuro hijo o hija, para que la leyera cuando fuera mayor». Don Esteban tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la confianza que Laura depositaba en él. «¿Estás segura de que quieres que la lea?», preguntó con voz ronca. Laura asintió. «Quiero que conozcas a Daniel a través de sus propias palabras. Quiero que sepas qué tipo de padre habría sido para Marcela». Con cuidado, casi con reverencia, don Esteban abrió el sobre y comenzó a leer la carta a la luz tenue del porche. La letra era clara y firme, reflejando la personalidad de un joven que nunca conocería, pero que, de alguna manera, comenzaba a sentir cercano. «Querido hijo o hija», comenzaba la carta. «Aún no existes, pero ya te amo. Te amo por la posibilidad que representas, por la continuación de un amor que ha cambiado mi vida. Tu madre, Laura, es la persona más valiente y hermosa que he conocido jamás, y si heredas aunque sea una fracción de su fortaleza y su bondad, sé que harás de este mundo un lugar mejor». Don Esteban tuvo que detenerse, abrumado por la emoción. Continuó leyendo en silencio, absorbiendo las palabras de un joven que hablaba de sueños, de valores, de esperanzas para un futuro que nunca llegaría a ver. Al terminar, dobló cuidadosamente la carta y la devolvió a Laura. «Era un hombre extraordinario», dijo finalmente. «Marcela tendrá motivos para estar orgullosa de su padre». «Quiero que le hables de él», pidió Laura. «Cuando crezca, quiero que le cuentes sobre su padre desde tu perspectiva, incluso si solo lo conoces a través de mis historias y sus cartas. Necesitará todas las voces posibles para construir una imagen de él». «Te lo prometo», respondió don Esteban, con una solemnidad que selló el pacto entre ellos. Los días siguientes trajeron consigo una rutina que, aunque exigente, comenzó a sentirse natural. Las noches eran interrumpidas por el llanto de Marcela, pero don Esteban a menudo se levantaba antes que Laura, trayendo a la bebé para que su madre la alimentara y quedándose despierto para devolverla a la cuna después, permitiendo que Laura descansara un poco más. Durante el día, el pueblo comenzó a enterarse del regreso de Laura y la llegada de la pequeña Marcela. Vecinos y amigos aparecían en la puerta con pequeños regalos, comidas caseras y consejos no solicitados sobre crianza. Para sorpresa de Laura, su abuelo manejaba estas visitas con una paciencia y una gracia que no recordaba en él. «Has cambiado», le comentó una tarde, mientras observaban a doña Carmen, la panadera, arrullando a Marcela en sus brazos experimentados de abuela de 8 nietos. «¿A qué te refieres?», preguntó don Esteban. «Solía ser más reservado con la gente del pueblo, más distante». Don Esteban reflexionó un momento antes de responder. «Supongo que he comprendido el valor de la comunidad»,
dijo finalmente. Cuando te fuiste, cuando me quedé solo con mi orgullo y mi terquedad, entendí lo vacía que es una vida sin conexiones. Laura tomó su mano, apretándola suavemente en un gesto de comprensión. No hacían falta más palabras. 3 meses pasaron con la rapidez con que cambian las estaciones. El verano dio paso a un otoño templado que teñía de ocres y rojos los campos que rodeaban la casa. Marcela crecía sana y fuerte. Había duplicado su peso y comenzaba a reconocer los rostros familiares, sonriendo especialmente cuando veía a su madre o a su bisabuelo. Laura se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en el pueblo. Trabajaba remotamente para un estudio de arquitectura de la ciudad, diseñando en el pequeño espacio que don Esteban había acondicionado como oficina en una esquina del salón. 3 días a la semana, daba clases online a estudiantes universitarios, mientras don Esteban cuidaba de Marcela en la habitación contigua, meciendo a la pequeña o cantándole viejas canciones que había aprendido de su propia madre. Esa mañana de octubre, sin embargo, había una tensión palpable en el ambiente. Laura estaba inusualmente callada mientras preparaba el biberón de Marcela, y don Esteban respetaba su silencio, entendiendo la razón. ¿Estás segura de que quieres hacerlo hoy?, preguntó finalmente, mientras Laura vestía a Marcela con un pequeño conjunto de color rosa pálido y un gorrito que la protegería del fresco otoñal. Sí, respondió ella con determinación. Hoy se cumplen exactamente 10 meses desde que Daniel se fue. Es el momento adecuado para que Marcela visite la tumba de su padre por primera vez. Don Esteban asintió, comprendiendo la importancia de aquel ritual. Habían planeado el viaje a la ciudad con cuidado. Saldrían temprano, visitarían el cementerio y luego pasarían por el apartamento de Laura para recoger las últimas cajas con sus pertenencias antes de que el contrato de alquiler finalizara al día siguiente. El viaje transcurrió en un silencio cómodo. Marcela dormía plácidamente en su asiento especial y Laura miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Don Esteban, al volante del viejo automóvil que rara vez utilizaba, respetaba el recogimiento de su nieta, entendiendo que este día marcaría un antes y un después en el proceso de duelo. El cementerio era un lugar tranquilo y bien cuidado, con árboles centenarios que proyectaban sombras danzantes sobre las lápidas. Laura cargaba a Marcela contra su pecho, protegiéndola del viento que comenzaba a soplar con más fuerza, anunciando quizás una tormenta lejana. «Es por aquí», indicó Laura, guiando a su abuelo por un sendero de grava hasta una sección relativamente nueva del cementerio. Se detuvieron frente a una lápida sencilla de granito gris. Daniel Hernández Vega, 1997-2024. Amado hijo, arquitecto de sueños y futuros posibles, rezaba la inscripción. Alguien, probablemente los padres de Daniel, había dejado flores frescas recientemente. Laura permaneció de pie, como si de repente dudara, como si la realidad de aquel momento fuera demasiado intensa para procesarla. «¿Quieres que sostenga a Marcela mientras hablas con él?», ofreció don Esteban con suavidad. Laura negó con la cabeza. «No, quiero que esté conmigo. Quiero que sienta que está conociendo a su padre, aunque solo sea así». Se arrodilló frente a la lápida, acomodando a Marcela para que quedara frente a ella, como si le estuviera presentando a la piedra que simbolizaba a su padre. Don Esteban se mantuvo unos pasos atrás, dándoles espacio pero lo suficientemente cerca para transmitir su apoyo. «Hola, Daniel», comenzó Laura, su voz clara y firme a pesar de la emoción. «Te he traído a alguien muy especial. Esta es Marcela, nuestra hija. Nació hace 3 meses y es perfecta. Tiene tus ojos, ¿sabes? Y creo que también tu sonrisa». Don Esteban observaba la escena con el corazón encogido.
Había algo profundamente sagrado en ese momento, en la forma en que Laura hablaba con naturalidad, como si Daniel pudiera escucharla, como si estuvieran teniendo una conversación cotidiana sobre su hija. «Le leo tus cartas cada noche», continuó Laura, acariciando suavemente la cabecita de Marcela, «y le muestro tus fotografías. Quiero que te conozca, que sepa qué clase de hombre era su padre. Quiero que sepa que, aunque no estás físicamente con nosotras, tu amor la rodea cada día». En ese momento, como respondiendo a las palabras de su madre, Marcela emitió un gorjeo alegre, moviendo sus pequeñas manos hacia la lápida, como si quisiera tocarla. «Mira, te reconoce», sonrió Laura entre lágrimas. «Siempre le digo que su padre era el hombre más valiente y soñador del mundo, que querías construir hogares para las personas que no los tenían, que creías en un mundo mejor y trabajabas cada día para crearlo». Don Esteban se acercó entonces, arrodillándose junto a Laura. Del bolsillo de su chaqueta sacó un pequeño sobre. «Daniel», dijo, sintiéndose extrañamente cómodo hablando con aquel joven al que nunca conoció. «Soy Esteban, el bisabuelo de Marcela. Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, pero a través de Laura y de tus cartas, siento que sé qué clase de hombre eras. Y quiero agradecerte por el regalo que nos has dejado, por esta pequeña que ha traído luz a nuestras vidas». Abrió el sobre y extrajo un pequeño dibujo, un boceto arquitectónico simple, pero hermoso. «Encontré esto entre las cosas de Laura», explicó, mostrándoselo a su nieta. «Es tu diseño para la casa que soñabas construir algún día, ¿verdad? He decidido hacerlo realidad». Laura lo miró sorprendida. «Abuelo, ¿de qué hablas?» «He estado hablando con algunos constructores del pueblo», continuó don Esteban, «y con Rosario, por supuesto. He decidido usar mis ahorros para construir esta casa en el terreno que tengo junto al río. Será para ti y para Marcela, un lugar propio, diseñado por el padre de Marcela». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Laura ahora. «Pero abuelo, esos ahorros eran para tu retiro». «¿Qué mejor retiro que ver crecer a mi bisnieta en la casa que su padre soñó?», respondió don Esteban con una sonrisa. «Además, he pensado que podría ser más que una casa. Podría ser el comienzo de ese proyecto que Daniel soñaba, viviendas sostenibles para familias que las necesitan. Tú eres arquitecta, tienes sus diseños, su visión. Podrías continuar su legado». Laura miró el boceto, luego a Marcela y finalmente la lápida de Daniel. Parecía que algo profundo y significativo estaba tomando forma en su mente, como si las piezas dispersas de su vida comenzaran a encajar en un nuevo patrón. «¿Lo harías de verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ya he comenzado», confirmó don Esteban. «Quería esperar a este momento para decírtelo, para que de alguna manera Daniel también fuera parte de la decisión». Laura se inclinó y depositó un beso en la lápida fría. «¿Has oído eso, amor?», murmuró. «Tu sueño va a hacerse realidad. Vamos a construirlo juntos». En ese momento, un ruido de pasos sobre la grava los hizo volverse. Una pareja de mediana edad se acercaba lentamente. El hombre, alto y con el mismo tipo de constitución que mostraba Daniel en las fotografías, llevaba un ramo de flores. La mujer, de cabello entrecano y rostro amable aunque marcado por el dolor, se detuvo en seco al verlos. «¿Laura?», llamó con incertidumbre. «Señora Hernández», respondió Laura, poniéndose de pie con Marcela en brazos. «Señor Hernández, no esperaba encontrarlos aquí hoy». «Venimos todos los jueves», explicó el hombre, su voz profunda pero suave. Era el día que Daniel solía llamarnos cuando era estudiante. Sus ojos se posaron entonces en el pequeño bulto que Laura sostenía. «¿Es ella?», preguntó la mujer, acercándose con cautela,
como si temiera que Laura y la bebé pudieran desvanecerse si hacía un movimiento brusco. ¿Es Marcela? Laura asintió, descubriendo ligeramente el rostro de la bebé para que pudieran verla mejor. Sí, es ella, su nieta. La mujer llevó una mano a su boca, intentando contener un sollozo. El hombre se acercó más, sus ojos fijos en el pequeño rostro de Marcela. «Tiene sus ojos», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «Los ojos de Daniel. Y su sonrisa», añadió Laura suavemente. «Y su curiosidad. Le encanta observar todo, como él». Don Esteban observaba la escena con una mezcla de emoción y respeto, entendiendo que estaba presenciando otro tipo de reconciliación, otro puente siendo construido sobre el abismo del dolor y la pérdida. «Señor y señora Hernández», dijo acercándose y extendiendo su mano. «Soy Esteban Morales, el abuelo de Laura y bisabuelo de Marcela. Es un honor conocerlos por fin». «El honor es nuestro», respondió el señor Hernández estrechando su mano con firmeza. «Daniel nos habló mucho de Laura, y por extensión, de usted. Decía que Laura había heredado su fortaleza y su integridad». «Les he escrito varias veces», explicó Laura, dirigiéndose a don Esteban. «Les conté sobre Marcela, les envié fotografías, pero entiendo que necesitaban tiempo». «Lamentamos no haber respondido antes», dijo la señora Hernández con evidente remordimiento. «El dolor nos cegó. Pero ahora estamos aquí y queremos ser parte de la vida de nuestra nieta, si nos lo permites». La primavera llegó al pueblo trayendo consigo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también una nueva etapa en la vida de la familia Morales. Marcela, con 8 meses ya cumplidos, gateaba por toda la casa con una determinación que hacía reír a don Esteban. Igual que su madre, comentaba a menudo. «Laura también era imparable a esa edad. Tu abuela y yo teníamos que vigilarla constantemente». El terreno junto al río, que durante años había permanecido baldío, ahora bullía de actividad. Los cimientos de la casa diseñada por Daniel ya estaban colocados, y las paredes comenzaban a elevarse, dando forma a lo que había sido solo un sueño en papel. Laura supervisaba la construcción personalmente, trabajando codo a codo con los constructores locales, asegurándose de que cada detalle respetara la visión original de Daniel, mientras añadía sutiles modificaciones que adaptaban el diseño a las necesidades específicas de ella y Marcela. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había transformado gradualmente en algo mayor. El alcalde del pueblo, impresionado por los planos y la filosofía sostenible detrás de ellos, había propuesto a Laura desarrollar un pequeño complejo de viviendas similares en otro terreno municipal abandonado. Viviendas Hernández, lo llamaban ya los vecinos, en honor al joven arquitecto que nunca llegó a ver sus diseños materializados. Aquel domingo de abril, la casa de don Esteban recibía visita. Isabel y Joaquín Hernández, los padres de Daniel, llegaban puntualmente para el almuerzo familiar que se había convertido en una tradición mensual desde aquel encuentro en el cementerio. «Abuelita», exclamó Marcela desde los brazos de Laura cuando Isabel cruzó la puerta. Era una de las pocas palabras que la pequeña pronunciaba con claridad, junto con mamá, abuelo, su manera de llamar a don Esteban, y pan, esta última para deleite de Rosario, quien insistía en que había sido su rigurosa educación culinaria la responsable. Isabel tomó a Marcela en brazos, cubriéndola de besos que provocaron risas burbujeantes en la niña. Joaquín, más reservado pero igualmente cariñoso, esperó su turno para sostener a su nieta. «Cada día se parece más a Daniel», comentó con esa mezcla de alegría y melancolía que siempre teñía su voz cuando hablaba de su hijo. «Y a ti», añadió Laura con una sonrisa. «Tiene tu misma expresión cuando se concentra en algo. Ese ceño fruncido».
La relación entre Laura y los padres de Daniel había evolucionado lentamente desde aquel encuentro en el cementerio. Al principio, había habido momentos incómodos, silencios cargados de dolor no expresado y preguntas sin formular. Pero con el tiempo, y sobre todo con Marcela como puente entre ellos, habían encontrado un nuevo tipo de vínculo, una familia reconstruida sobre las cenizas de la tragedia. Don Esteban observaba esta evolución con una mezcla de admiración y gratitud. Veía en los Hernández un reflejo de su propio camino hacia la redención, hacia la aceptación de que el amor podía ser más fuerte que el dolor, que los lazos familiares podían reconstruirse incluso después de las rupturas más severas. «Hemos traído algo para Marcela», anunció Joaquín después del almuerzo, mientras tomaban café en el porche. De su bolsillo extrajo una pequeña cajita de terciopelo azul. Era de la abuela de Daniel. Él siempre dijo que algún día sería para su hija. Laura tomó la cajita con manos temblorosas. En su interior descansaba un delicado medallón de plata con una pequeña esmeralda engarzada en el centro. «Es precioso», murmuró. «La tradición familiar dice que protege a quien lo lleva», explicó Isabel. «La abuela de Daniel se lo dio a mi suegra. Ella me lo dio a mí cuando nos casamos y ahora le corresponde a Marcela». «Gracias», respondió Laura, conmovida por el gesto. «Lo guardaré hasta que sea lo suficientemente mayor para llevarlo y le contaré su historia». Don Esteban, que había estado observando en silencio, se levantó y se dirigió al interior de la casa. Regresó momentos después con un pequeño estuche de madera tallada. «Parece que hoy es día de herencias familiares», dijo con una sonrisa. «Laura, este rosario de plata perteneció a tu abuela María. Ella quería que lo tuvieras cuando encontraras el amor. Creo que ese momento ha llegado, aunque no de la manera que ella imaginaba». Abrió el estuche, revelando el delicado rosario que Laura había visto tantas veces en manos de su abuela durante sus oraciones vespertinas. «Abuelo», comenzó Laura, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «María estaría tan orgullosa de ti», continuó don Esteban, «de la mujer en la que te has convertido, de la madre que eres para Marcela, de cómo has transformado el dolor en algo hermoso y significativo». Los Hernández observaban el intercambio con respeto, entendiendo la profundidad del momento que estaban presenciando. «Parece que Marcela está uniendo no solo a nuestras familias, sino también a las generaciones», comentó Joaquín. «Pasado, presente y futuro». «Esa es precisamente la filosofía detrás de los diseños de Daniel», intervino Laura, secándose una lágrima. «Él siempre decía que la buena arquitectura no solo construye espacios, sino que conecta tiempos y personas». Isabel sonrió, reconociendo en esas palabras el espíritu de su hijo. «Por cierto», dijo don Esteban, cambiando ligeramente el tema, «hay algo que quería consultarles sobre la casa». Les mostró los planos modificados que Laura había estado trabajando, específicamente un pequeño apartamento adjunto a la estructura principal. «Laura y yo hemos estado hablando», explicó. «Originalmente el plan era que yo siguiera viviendo aquí mientras ellas se mudaban a la nueva casa, pero queremos que el abuelo venga con nosotras», completó Laura. «Este apartamento sería para él, conectado a la casa principal, pero con suficiente independencia». Los Hernández asintieron, comprendiendo inmediatamente. «Y», continuó don Esteban con cierta timidez, «también estábamos pensando en añadir una habitación de huéspedes especial, para cuando ustedes quieran quedarse a pasar tiempo con Marcela». Isabel tomó la mano de su esposo, visiblemente emocionada. «Eso sería maravilloso», logró decir. «De hecho», añadió Laura, «me preguntaba si ustedes querrían involucrarse más directamente en el proyecto Viviendas Hernández,
Joaquín, con tu experiencia en administración, y tú, Isabel, con tu trabajo en asistencia social, serían valiosas incorporaciones al equipo. Los Hernández se miraron, sorprendidos por la propuesta. Habían estado viviendo en una especie de limbo desde la muerte de Daniel, incapaces de encontrar un nuevo propósito. ¿Estás segura?, preguntó Joaquín con cautela. Completamente, respondió Laura con firmeza. Este proyecto no es solo mío, ni siquiera solo de Daniel. Es de todos nosotros ahora. Es nuestra manera de honrar su memoria, de continuar lo que él comenzó. Nos encantaría, respondió Isabel sin dudarlo más. Mientras los adultos discutían los detalles del proyecto, Marcela gateaba entre ellos, ajena a la trascendencia de la conversación, pero sintiendo, quizás instintivamente, la armonía que se estaba forjando. En un momento dado, la pequeña se detuvo frente a una fotografía de Daniel que Laura había colocado en una repisa baja, especialmente para que Marcela pudiera verla. Como había hecho tantas veces antes, la niña tocó el rostro sonriente de su padre con sus deditos regordetes. «Papá», dijo claramente para sorpresa de todos. El silencio cayó sobre el porche, un silencio reverente, casi sagrado. «¿Le has estado enseñando a decir eso?», preguntó Isabel a Laura con voz temblorosa. «Le muestro su fotografía todos los días», respondió Laura, igualmente conmovida. «Le digo, ese es tu papá, pero es la primera vez que lo dice por sí misma». Don Esteban se acercó a su bisnieta, arrodillándose junto a ella con esfuerzo. «Sí, pequeña», le dijo suavemente, «ese es tu papá, y está muy orgulloso de ti». Como si entendiera perfectamente, Marcela sonrió, esa sonrisa luminosa que todos reconocían como herencia directa de Daniel. Más tarde, cuando los Hernández se habían marchado y Marcela dormía plácidamente en su cuna, Laura encontró a su abuelo sentado en el porche, contemplando las estrellas como solía hacer cada noche. «Gracias», dijo sentándose junto a él. «¿Por qué?», preguntó don Esteban, aunque sabía la respuesta. «Por todo», respondió simplemente Laura. «Por estar aquí, por crear este espacio donde todos podemos sanar juntos». Don Esteban tomó su mano apretándola suavemente. «Somos como esa casa que estamos construyendo», reflexionó. «Nos estamos reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, día a día, y creo que el resultado será más hermoso y fuerte que lo que había antes». Laura apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo, como había hecho tantas veces durante su infancia. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo después de un momento. «Que todo esto comenzó con un rechazo, con una ruptura, y ahora míranos». «A veces es necesario que algo se rompa para que pueda sanarse correctamente», respondió don Esteban, «como un hueso mal soldado que debe volver a fracturarse para sanar adecuadamente». En el cielo nocturno, una estrella fugaz atravesó la oscuridad, dejando una estela plateada que se desvaneció rápidamente. Tanto Laura como don Esteban la vieron y ambos, sin decírselo mutuamente, pidieron el mismo deseo, que la paz y el amor que habían encontrado perduraran, que la pequeña Marcela creciera rodeada de esta familia reconstruida, imperfecta pero amorosa, unida por algo más fuerte que la sangre, la elección consciente de permanecer juntos a pesar del dolor, a pesar de los errores, a pesar de todo. Un año después, en una luminosa mañana de primavera, la nueva casa junto al río resplandecía bajo el sol. Sus líneas modernas pero acogedoras se integraban armoniosamente con el paisaje natural que la rodeaba, tal como Daniel había soñado. Los grandes ventanales reflejaban el azul del cielo y el verde de los campos, como si la naturaleza y la arquitectura mantuvieran una conversación silenciosa y perfecta. Era un día especial. Marcela cumplía 2 años y también era el día elegido para la inauguración oficial del proyecto Viviendas Hernández.
La primera fase, consistente en 5 casas sostenibles para familias de bajos recursos, ya estaba completada, y las familias seleccionadas se mudarían en las próximas semanas. Don Esteban, con sus 74 años recién cumplidos pero con una vitalidad renovada, se afanaba en el jardín trasero preparando el espacio para la celebración. Había insistido en encargarse personalmente de las flores, plantando girasoles y margaritas, las favoritas de Marcela, a lo largo del sendero que conducía desde la casa principal hasta la pequeña colina donde habían decidido crear un lugar especial en memoria de Daniel. «Abelo, Abelo», la voz alegre de Marcela precedió a sus pasitos apresurados. La pequeña, con un vestido azul cielo y sus rizos oscuros rebotando con cada paso, corrió hacia don Esteban con los brazos extendidos. «Ahí está mi cumpleañera», exclamó él, agachándose para recibirla en un abrazo. «¿Me has venido a ayudar con las flores?». Marcela asintió con entusiasmo. A sus 2 años era una niña vivaz y curiosa, con una sorprendente capacidad para concentrarse en tareas que captaban su interés. Don Esteban le dio una pequeña regadera, y ella comenzó a regar cuidadosamente las flores recién plantadas, con una seriedad que contrastaba con su edad. Laura los observaba desde la terraza, con una taza de café entre las manos y una sonrisa serena. El tiempo había suavizado el dolor de la pérdida, transformándolo en una dulce melancolía que coexistía pacíficamente con la alegría de su vida actual. En momentos como este, podía sentir la presencia de Daniel con especial intensidad, como si de alguna manera estuviera allí, observando a su hija crecer, aprobando la vida que habían construido. «Es idéntica a ti a esa edad», comentó Rosario, uniéndose a Laura en la terraza. «Pero tiene algo de él también, esa manera de concentrarse, de observarlo todo». «Lo sé», asintió Laura. «A veces la miro, y es como ver partes de todos nosotros reunidas en una sola persona. Tiene la determinación del abuelo, la curiosidad de Daniel, y según Isabel, la sonrisa de la abuela Hernández. Y tu corazón», añadió Rosario, apretando suavemente el brazo de Laura. «Tu capacidad para perdonar, para sanar, para construir belleza a partir del dolor». Laura sonrió, agradeciendo silenciosamente el cumplido. Su relación con Rosario también había evolucionado durante ese año, pasando de ser la amiga de la familia a convertirse en una especie de figura materna para ella. Rosario había estado presente en cada paso del camino, ofreciendo tanto apoyo práctico como esa sabiduría que solo viene con los años y la experiencia. Un automóvil se detuvo frente a la casa, anunciando la llegada de los Hernández. Isabel bajó primero, cargando un regalo envuelto en papel colorido. Joaquín la seguía con una gran caja que apenas podía cargar. «Dios mío, Joaquín», exclamó Rosario, «¿qué has traído? ¿Un pony?». Joaquín sonrió misteriosamente. «Algo casi tan grande pero mucho más práctico», respondió. «Es una sorpresa para después». Marcela, al escuchar las voces, corrió hacia sus abuelos paternos con la misma alegría con que había saludado a don Esteban. «Abela, Abelo», gritaba, mezclando en su vocabulario en desarrollo los términos para sus abuelos y bisabuelo. Isabel dejó el regalo en el suelo para alzar a su nieta, cubriéndola de besos que provocaron risas cristalinas en la pequeña. «Feliz cumpleaños, mi tesoro», le dijo. «¿Estás lista para tu gran día?». La mañana transcurrió en un bullicio alegre de preparativos. Más invitados fueron llegando. Amigos de Laura de la universidad, vecinos del pueblo que se habían convertido en parte esencial de su red de apoyo, y las familias que pronto ocuparían las nuevas viviendas del proyecto. El jardín se llenó de risas, conversaciones y el aroma de la comida que Rosario había insistido en preparar para la ocasión. A mediodía, cuando todos los invitados habían llegado,
Laura llamó su atención con un ligero tintineo de su copa. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó. Celebramos no solo el cumpleaños de Marcela, sino también la culminación de un sueño que comenzó mucho antes de que ella naciera. Tomó la mano de su hija, que se había acercado a ella intuyendo que era un momento importante. Hace 3 años, mi vida parecía haberse detenido. Había perdido a Daniel, estaba embarazada y asustada, y por un momento, también creí haber perdido a mi familia. Su mirada se encontró con la de don Esteban, quien asintió imperceptiblemente, animándola a continuar. Pero lo que parecía el final resultó ser solo un nuevo comienzo. Gracias a la valentía, el perdón y el amor de las personas que hoy están aquí, especialmente mi abuelo, pudimos transformar el dolor en algo hermoso y significativo. Hizo un gesto abarcando la casa y más allá, las nuevas viviendas que se divisaban a lo lejos. El proyecto Viviendas Hernández es más que un conjunto de casas. Es un testimonio de que el amor trasciende incluso a la muerte, de que los sueños pueden sobrevivir a quien los soñó y de que siempre es posible reconstruir, sanar y crecer. Cuando Laura terminó su breve discurso, hubo un momento de silencio emocionado, seguido de aplausos cálidos. Don Esteban se acercó entonces con una pequeña caja de madera en las manos. Antes de que pasemos a la tarta y los regalos, dijo, hay algo importante que queremos hacer, algo que hemos estado planeando para este día. Tomó la mano de Laura y con Marcela entre ellos, guió a todos hacia la pequeña colina que se elevaba suavemente detrás de la casa. Allí, en el punto más alto, donde la vista abarcaba no solo la propiedad sino también el río y los campos circundantes, habían preparado un espacio especial. Un joven roble había sido plantado y a su lado una sencilla placa de bronce estaba lista para ser develada. Los Hernández se colocaron junto a ellos, formando un pequeño círculo familiar alrededor del árbol. Daniel soñaba con plantar un árbol por cada casa que construyera, explicó Laura a los presentes. Decía que la buena arquitectura debía siempre devolver a la naturaleza lo que le tomaba. Este roble es el primero de muchos que plantaremos en su memoria. Don Esteban se arrodilló con cierta dificultad, sacando de la caja de madera un sobre amarillento. Era la carta que Laura había escrito para Daniel después de que don Esteban la rechazara, la misma que le había pedido que llevara a la tumba si algo le sucedía durante el parto. Laura me pidió que leyera esto junto a la tumba de Daniel si ella no sobrevivía al parto, explicó don Esteban con voz emocionada. Gracias a Dios, no fue necesario. Pero hoy, en este lugar que es un testimonio viviente de su amor, parece el momento adecuado para que estas palabras sean finalmente escuchadas. Con manos ligeramente temblorosas abrió el sobre y comenzó a leer. Mi amado Daniel, si estás leyendo estas palabras a través de mi abuelo, significa que he seguido tus pasos demasiado pronto. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Cada momento contigo fue un regalo, y el mayor de todos es nuestro hijo, que ahora quedará al cuidado de mi abuelo. Don Esteban hizo una pausa, conteniendo la emoción. Laura, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, asintió para que continuara. No sé si hay un lugar después de esta vida donde podamos reencontrarnos, pero quiero creer que sí. Mientras tanto, viviré en nuestro hijo, como tú vives en él, en sus ojos, en su sonrisa, en los sueños que tendrá y en los que cumplirá. Te prometo que, de alguna manera, completaré los sueños que dejaste a medias, que construiré esas casas para quienes las necesitan, que plantaré esos árboles que querías plantar, que nuestro amor seguirá construyendo, seguirá creciendo, incluso cuando nosotros ya no estemos. Al terminar la lectura, don Esteban devolvió la carta a Laura, quien la dobló cuidadosamente, y con la ayuda de Marcela,
La enterró en un pequeño hueco preparado junto al roble. Sobre la tierra recién removida, colocaron una pequeña cruz de madera que Joaquín había tallado especialmente para la ocasión. «No es una tumba», explicó Laura a los presentes. «Daniel descansa en el cementerio de la ciudad. Este es un lugar de vida, de crecimiento, de futuro. Un lugar donde su espíritu puede estar cerca de nosotros cada día». Isabel se adelantó entonces y develó la placa de bronce donde se leía: «Roble de Daniel, que sus raíces sean profundas como nuestro amor, que sus ramas se extiendan como sus sueños, y que su sombra acoja a quienes buscan refugio y esperanza». Mientras los asistentes contemplaban emocionados la sencilla ceremonia, Marcela, con esa intuición especial de los niños, se acercó a la cruz y la tocó suavemente con sus deditos. «Papa», dijo claramente, mirando después hacia el cielo con una sonrisa. Don Esteban, aún arrodillado junto a la pequeña cruz, sintió que una paz profunda lo invadía. En ese momento, con su bisnieta a su lado, su nieta frente a él, y rodeado de una familia expandida que había surgido del dolor y la pérdida, comprendió que el ciclo estaba completo. El rechazo inicial, nacido del miedo y la ignorancia, se había transformado en una aceptación que iba más allá de la simple tolerancia. Era un abrazo completo a la vida en todas sus complejidades, con sus alegrías y dolores. «Gracias», susurró, no sabiendo exactamente a quién dirigía esas palabras. Quizás a Laura por su perdón, quizás a Marcela por su inocencia que todo lo sanaba, quizás a Daniel por el legado que había dejado, o quizás simplemente a la vida misma por esta segunda oportunidad. Mientras se ponía de pie, ayudado por Laura, don Esteban miró hacia el futuro con esperanza. La casa que habían construido, tanto la física como la emocional, era sólida. Las heridas se habían convertido en cicatrices que ya no dolían, sino que recordaban el camino recorrido. Y la pequeña Marcela, creciendo entre tanto amor, sería el puente hacia un futuro que ninguno de ellos podía imaginar aún, pero que, estaba seguro, sería hermoso. El viento mecía suavemente las ramas del joven roble, como una promesa susurrada de que todo estaría bien. Y por primera vez en muchos años, don Esteban lo creyó completamente.